Gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en esta presentación y por haceros eco con vuestro trabajo de lo que aquí vamos a presentar. Les agradezco su presencia. Me acompañan en esta rueda de prensa el alcalde de Paloma, Francisco Ginés Vázquez, permítanme decirle mi querido Kiko, la diputada de la Diputación Provincial de Badajoz, Rosario Moreno, Charo, y estamos encantados y le agradecemos profundamente al sacerdote, escritor y medalla de Extremadura, Jesús Sánchez Adalid, que nos acompañe en esta rueda de prensa para poderle trasladar todo lo nuevo y todo lo bueno que tiene esta nueva edición del Paso de la Santa Cruz y, por supuesto, a los vecinos de Paloma que hoy nos acompañan así de bien ataviados para que ustedes puedan hacerse eco de lo que en la localidad de Paloma va a ocurrir en el día de mañana. Desde el año 2003, el Ayuntamiento de Paloma, con su alcalde al frente, viene realizando un trabajo importante, intenso, para fortalecer y consolidar esta fiesta religiosa y también popular del Paso de la Santa Cruz. Esta es su 16ª edición, Kiko, y hemos querido presentarla aquí, en la presidencia de la Junta de Extremadura, como así nos solicitó su alcalde, porque se trata de una importante y especial edición en la que se representa un nuevo texto escrito por el autor extremeño y medalla de Extremadura que hoy nos acompañan. Ellos son quienes les van a explicar todo lo que conlleva esta edición especial, pero yo sí quiero, antes de darle la palabra al alcalde, poner en valor el trabajo intenso que hacen los pequeños pueblos de Extremadura. Paloma tiene 700 habitantes y su alcalde, pero todo su pueblo, hacen un trabajo importantísimo por consolidar fiestas religiosas, fiestas populares como esta, que al final todas esas pequeñas fiestas que son muy grandes suman para que Extremadura tenga un amplio abanico de oportunidades y de posibilidades y seamos capaces de ofrecer un montón de fortalezas que eran las que decía ayer el presidente de la Junta con motivo de la presentación del Salón del Jamón Ibérico en Jerez de los Caballeros. Extremadura tiene grandes potencialidades de patrimonio, de naturaleza, de gastronomía y también de cultura. Y en esas de culturas tienen mucha razón de ser el esfuerzo que se hace desde los pequeños ayuntamientos que hacen nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas y, por supuesto, con la participación indispensable de los vecinos de los pueblos para que Extremadura pueda ofrecer todo este amplio abanico de citas culturales, de citas religiosas, de citas populares que hacen tan grande a nuestra comunidad autónoma. Así que, Kiko, tuya es la palabra, querido alcalde. Está encendido. Sí, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias, Isabel, por haber dicho esas palabras tan bonitas, esas palabras que llevan a mi pueblo más allá, con una trascendencia mucho más allá, por la apuesta decidida por las administraciones públicas de Extremadura, tanto Diputación como Presidencia, que tengo que agradecer al presidente su apoyo incondicional a este evento, como al presidente de la Diputación, por lo que acabas de mencionar, que pueblos pequeñitos como Paloma puedan tener eventos y trasladar esta cultura al resto de la ciudadanía y el buen hacer de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos, la apuesta decidida, la involucración de nuestros paisanos en eventos de estas características, que realmente lo sienten, lo viven y que queremos demostrar que pueblos como el nuestro son capaces de llegar mucho más allá. El día 5 realmente espero una gran avalancha de ciudadanos extremeños para poder ver una obra como esta, que este año, en su 16ª edición, como acaba de decir la portavoz, cuenta con un nuevo guión que viene de la mano de don Jesús Sánchez Adalid, un autor extremeño, porque aquí todo es Extremadura, para demostrar que los extremeños sabemos estar, sabemos hacer y podemos llegar mucho más allá. Esto es hacer tierra, es hacer pueblo, es hacer cultura. Por lo tanto, hoy hemos terminado con una nueva etapa de 15 años de mucha lucha, mucho sacrificio. Tengo que reconocer y dar las gracias al anterior consejero Paco Muñoz, que fue el que apostó decididamente y que hoy no está ya en ninguna administración pública, pero que creyó en nosotros y hizo un esfuerzo considerable para sacar adelante. No lo puedo dejar en el camino porque fue la clave para poder empezar este gran proyecto y que todas las administraciones desde el minuto número 1 apostaron por ello y por lo tanto estoy sumamente agradecido. La apuesta fue muy decidida, mucho sacrificio, mucho trabajo, muy laborioso,
pero yo sabía que contaba con un potencial humano, que es mi pueblo, el cual no nos daría la espalda, y sabían con certeza en qué se involucraban y dónde podíamos llegar. Y esto ha dado a la luz de que hoy en día Paloma sea reconocida en toda la geografía extremeña. El pueblo, mi pueblo, es un pueblo, como bien acaba de decir la portavoz, pequeñito, de 700 habitantes, pero que en este evento estamos involucrados todos, directa e indirectamente. Actores son más de 100 actores, con lo cual aquí el que no es primo, es sobrino, es tío, es hermano, todo el pueblo en su conjunto. Quisiera agradecer y reitero de nuevo la apuesta decidida del presidente, el apoyo incondicional del presidente Guillermo Fernández Vara y el presidente de la Diputación, porque en la entrevista que tuve con él, que tuvimos el director de la obra y yo, nos mostró en todo momento el apoyo incondicional para salir adelante. Por lo tanto, estamos sumamente agradecidos a la apuesta que ha hecho el presidente, porque cree en eventos como este que se pueden llevar a cabo en pueblos pequeños, y yo creo que para nosotros es sumamente importante. También no quería dejar de pasar por alto a todas aquellas personas que han venido trabajando, costureras, que son en su caso la mayoría personas muy mayores, ya jubiladas, incluso con 80 años, y que año tras año han estado ahí dando el callo, trabajando incondicionalmente, costándoles subir las escaleras para poder coser y demás, pero ahí estaban todos los días a las 5 de la tarde. Eso es importante y eso hay que resaltarlo, porque ahí se ve, se demuestra la pasión que tiene la gente llana del pueblo por hacer sus cosas y por mantener sus cosas. Y no quiero pasar por alto, ya para terminar, la labor que ha venido desarrollando durante estos 15 años y en la sombra la gestora cultural, que sin su implicación y su involucración tampoco hubiese sido posible. Aunque no puede estar aquí hoy porque está enferma, para ella el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Kiko. Charo, interviene a continuación la diputada de la Diputación Provincial. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Isabel. Gracias, Kiko, alcalde. Gracias, Jesús Sánchez Adalid, por estar hoy aquí. Por supuesto, por invitar a la Diputación Provincial de Badajoz. Yo voy a ser muy breve porque yo ya no puedo decir más cosas bonitas de las que habéis dicho vosotros de este pueblo y de estos actores. Y los que llevamos un poquillo de vena de esta así en casa, de verdad que sabemos cuánto valen, cuánto esfuerzo, cuánta pasión, cuántas alegrías y cuántas lágrimas habréis llevado, porque no sale el papel, que no me lo sé. Y bueno, eso es de verdad de admirar. Desde la Diputación Provincial de Badajoz sabéis que bueno, si no lo sabéis, además lo digo yo, que tenemos pasión por el mundo rural. Nosotros apostamos y respaldamos desde la Diputación por la cultura de los pueblos de nuestra provincia, porque bueno, creemos que hay que apoyarlo y sobre todo a los pueblos más pequeños de menos de 20.000 habitantes. La cultura, desde luego, lo que pensamos es que engrandece y este tipo de pueblos de tan poquitos habitantes, porque bueno, algunos que somos de pueblos más grandes, ¿no? Más de 16.000, 17.000, vemos la cultura como algo estupendo, pero es que a los pueblos pequeños les llega al alma y dan todo lo que tienen. Creemos, por tanto, que la cultura engrandece y sí que pensamos que desde la cultura podemos conservar nuestras raíces y nuestras costumbres, que es muy importante. Así podemos seguir siendo región, podemos seguir siendo provincia, podemos seguir haciendo y podemos seguir siendo lo que nosotros queremos ser, como muy bien habéis dicho, queremos seguir siendo pueblo. Por lo tanto, yo ya no me extiendo más. Muchísima suerte. Veo que estáis súper preparados, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Y nada, venga, adelante que nosotros os apoyamos. Yo creo que tenemos un buen plantel de gente que os apoya. Muchas gracias. Gracias, Charo. Jesús, cuando quiera. Isabel, esto se oye, ¿no? Isabel, querido alcalde, querida diputada, periodistas. Bueno, hace más de un año me pidió el señor alcalde de Palomas que
me encargó que preparara un guión para este auto sacramental antiguo que se venía celebrando en Palomas con un guión anterior. Y la verdad es que esto a mí me produjo cierto pudor, me parecía algo que se escapaba de las cosas que hago yo normalmente y me preocupaba enormemente. Pero sin embargo se convirtió en una aventura fascinante y por eso os pido que me permitáis que os lo cuente porque realmente merece la pena. En Palomas, seguramente desde la Edad Media, no sabemos si en el siglo XV o quizá en los albores del siglo XVI, se venía representando una obra, un auto sacramental. Un auto sacramental es como una obra teatral popular que lleva un mensaje filosófico o religioso de fondo y que servía para animar la fe cuando la gente no sabía leer. Y se hacía pues prácticamente en todo Occidente. Hay autos sacramentales en el Mediterráneo, en toda España, muchos de ellos han continuado hasta nuestros días y tienen mucha fama. Por ejemplo, el célebre milagro de Elche, ¿recordáis? Pues la cuestión es que en Palomas no sabemos el origen, probablemente enlaza con una obra muy antigua, medieval, de un dominico, Jerónimo de Vorágine, que había extendido esta búsqueda de la Santa Cruz por muchos lugares del Mediterráneo. Aparece en Malta, aparece en algunos lugares de Italia, en algunas islas del Mediterráneo, en las costas de Levante, en algunos sitios del interior. Todas hacen referencia a una tradición según la cual Santa Elena, madre del emperador Constantino, había recorrido el territorio del imperio en una peregrinación para encontrar la cruz de Cristo, la reliquia de la cruz de Cristo. No sabemos si el acontecimiento es histórico o no, pero la tradición existe y como tal pues se conserva en muchas crónicas. Tal vez para darla a conocer se crearon estos autos sacramentales o obras populares que se extendieron y que se han perdido la mayoría de ellos. Entre ellos el de Palomas, que todavía en las personas más ancianas del pueblo pues se recordaban algunos versículos, se recordaban algunas antífonas, algunas partes del canto. Y merced a todo eso se había creado una obra, pero una obra que era pura imaginación. Por eso a mí digo que me costaba mucho trabajo, pudor, ¿no?, hacer una obra que yo siempre iba a sentir que era como un pastiche. Y entonces me dio por investigar. Digo, voy a ver si somos capaces de encontrar el texto original de la obra de Palomas y trabajar sobre él. Fijaos qué curioso, ¿eh? El texto no aparecía por ningún sitio. Teníamos esos párrafos, teníamos esos fragmentos y no éramos capaces de encontrarlo. No había nadie que lo tuviera, no había ningún escrito, no estaba en ningún archivo, el documento no existía. Gracias a Dios, en la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, que sirve para mucho, tenemos compañeros que son capaces casi mágicamente de encontrar lo que te parece imposible. Y uno de los académicos, una académica, doña Carmen Fernández Daza, filóloga, doctora en filología, hizo la investigación y encontró el texto, pero fijaos, en la lengua axalteca, en México. Es decir, algunas personas de Palomas o de algunos de los pueblos donde se representaban emigraron en el siglo XVI o en el XVII a América, como tantísimos extremeños, porque sabéis que en esa época nuestra tierra se quedó despoblada. Esos pueblos, sus torres, sus edificios prometen mucho más de lo que fueron, porque todo el personal, la energía se marchó a América y gracias a eso pues se construyó lo que se llamaba la Nueva España. Pues allí en la Nueva España estaba el texto. Lo había escrito un sacerdote que era indio, de origen tlaxalteca, cuyo nombre tenemos, que se llama Don Manuel de los Santos y Salazar. Este era de la capilla de San Lorenzo Cuapitzla. Es muy difícil de pronunciar la lengua tlaxalteca. Y la tenía escrita toda en lengua tlaxalteca. La representaban los indios del lugar, con unos vestidos que, por supuesto, serían muy diferentes a estos que son mediterráneos. Los reyes estaban representados como los reyes tlaxaltecas, el emperador era un emperador tlaxalteca, pero aparece Santa Elena buscando la cruz y hay fragmentos del texto que son idénticos a los de la representación de Palomas. Por lo tanto, no había duda. Solo había un problema. No conocemos la lengua tlaxalteca, por lo tanto, no éramos capaces de saber qué es lo que decía el fondo del texto. La investigación continúa
y nuestra maravillosa Biblioteca Nacional, donde tenemos cosas que uno llegan a sorprenderle, tenía la traducción del texto por don Francisco del Pozo y Trancoso. Este es académico de la Real Academia de la Lengua Española, 1842 a 1916, y director del Museo Arqueológico de México. Había traducido el texto y la copia la teníamos en la Biblioteca Nacional de España. Por fin podíamos tener el texto original o parecido a lo que se representó en la Edad Media en Palomas. ¿Os dais cuenta? Es una maravilla. Pero ahora venía la tarea quizá más fácil, más hermosa, pero también ardua. Había que traducir todo aquello a un lenguaje que fuera comprensible para una persona del siglo XXI y que esto resultara bonito, no perdiera su simbología y que al mismo tiempo conservase la esencia de lo que había sido el paso de la Santa Cruz a través de los siglos. Y eso fue lo que me correspondió hacer a mí. Me puse a escribir, manos a la obra, lo escribí además a mano y bueno, modestamente pues hice este guión que estoy seguro, porque yo no he visto la obra, siempre dije que no iba a ver la representación de la obra para no perderme el efecto final, el que va a producir en las personas que estén allí. Es decir, esa especie de sinergia misteriosa entre lo que representa el auto y lo que la persona que lo está viendo siente. Encontramos al músico adecuado, que era muy importante. Extremadura tiene de todo, también extremeño. Nuestro querido David Álvarez, que ya había hecho algunos trabajos conmigo, algunas representaciones, y que es especialista en ponerle música a este tipo de cosas y que yo estoy seguro de que va a ser fascinante. Y, por supuesto, lo que es imprescindible en estos casos, la ayuda de las instituciones a las cuales tenemos que agradecer el alma que le pone a todo esto, el alcalde de Palomas y todo el pueblo de Paloma, que estoy seguro de que le han dedicado muchas horas, mucho sacrificio, el director de la obra, que la ha tomado como una cosa propia y personal y que con gran afecto lo ha hecho. Mañana por la tarde yo creo que se va a vivir un momento importante en Extremadura, un momento que enlaza con nuestro pasado, que nos lleva a mucho de lo que fuimos, pero que al mismo tiempo nos va a enseñar mucho de lo que somos. La gente debe ir a esta representación, los extremeños tienen que ir a esta representación porque yo creo que se van a sentir maravillados. El pueblo es precioso, hay algunos vestigios del siglo XV y del siglo XVI que merecen la pena, que le van a servir de marco y escenario a la obra, y allí en el paso de la Santa Cruz nos veremos todos mañana. Muchísimas gracias, Jesús, y felicidades por ese trabajo de investigación y por aportar con tu talento mucho a la cultura en Extremadura. A partir de este momento, como siempre, atienden ellos fundamentalmente las preguntas, si tenéis alguna. Venga, Olga. Hola, pero yo necesitaría a José Antonio Rainau y a David Álvarez para que me contaran, pues, uno cómo va la obra, pero necesitarían un micrófono o algo, pues si no lo puedo grabar. Sí, sí. Vale. A ver si se oye bien. ¿Qué quiere que le cuente? Venga. Pues cómo va, pues lo de todos los años, José Antonio. ¿Cómo va el ensayo? Bueno, el ensayo no, porque ya es mañana. Ya estamos esta noche con el ensayo general. Ayer tuvimos un ensayo también en el sitio, o sea que ya estamos en capilla, vamos, estamos ya para salir. Bueno, pues ha sido un reto muy grande, claro, porque después de 15 años ya acostumbrado a una dinámica, por a un nuevo texto, nuevo escenario, nueva música que aquí ha puesto David, nuevas palabras que escuchar, que también era muy importante, y un nuevo reparto. Porque eso también ha sido fundamental este año, ¿no? Ha habido como incorporación de mucha gente que hasta este año no había participado y gente que sí estaba en años anteriores y que de repente se ha convertido en la protagonista de la obra. Por ejemplo, aquí, Santa Elena. Muy bien, muchos nervios, como es lógico, muchas cosas todavía por ajustar, pero muy contentos. Muy contento, ha habido que hacer un diseño nuevo de vestuario que ha hecho Pepa Casado y aquí tenéis una muestra, yo creo que es una preciosidad lo que se ha hecho y lo que se va a ver. El diseño de iluminación que estuvimos también anoche, que hace Fran Cordero también, yo creo que vais a descubrir una nueva Paloma porque realmente resalta unos aspectos de la arquitectura de Paloma
que no hayamos visto hasta ahora y, cómo no, la música que ha compuesto David, ¿no? Es casi, no sé si una ópera o algo así, no estamos hablando de casi o más de 50 minutos de música que ha compuesto expresamente David, ¿no? Y que yo creo que ha integrado perfectamente el coro, que es donde se conservaban los textos originales que decía Jesús, ¿no? Que es la esencia de todo esto, ¿no? Yo creo que hay una simbiosis maravillosa. Se ha conseguido, que también es algo que ha aportado Jesús y que ha sido fundamental para nosotros, una contextualización histórica, porque la protagonista vuelve a ser Santa Elena. Digo que vuelve a ser porque lo era originalmente en Palomas, ¿no? De hecho, hemos recuperado una estrofa que me decía una compañera del coro: Dios mío, si esto lo escuchaba yo cantar a mi abuela, y la hemos recuperado donde estaba el nombre de Elena, y que no se había utilizado hasta ahora, ¿no? Por eso yo creo que yo escribí el otro día que Santa Elena vuelve a Palomas, ¿no? Y esto lo ha conseguido Jesús. Sin él no lo hubiésemos hecho. Yo estoy feliz, estoy contento. Mucha gente trabajando, ya sabéis, estamos con 100 personas, de nuevo muchos niños y muchos abuelos, algo que me encanta, ver esa trayectoria, esa franja de edad. Muchos nervios, sí, es lógico, ¿no? Estamos todos expectantes a ver cómo funciona. Se introducen también medios audiovisuales que hasta ahora no se habían utilizado en esta representación. Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de esta noche, y se ha potenciado el tema de la pirotecnia, los fuegos de hogueras, pero también fuegos artificiales que se incluyen dentro de la representación, y por supuesto el adorno floral, ¿no? Porque para nosotros, o para mí, el paso de la Santa Cruz también es la cruz florida, ¿no? Es ese resurgir, ese renacimiento, esa vuelta a la vida, que yo creo que está bien representado, bueno, pues en toda esa escenografía, todos esos arcos de flores, las velas y poco más. Darle las gracias a los actores, como siempre. Sin ellos sería imposible. Desde el principio se han lanzado con mucha ilusión a este trabajo. También mencionar que por primera vez se ha abierto una convocatoria de actores fuera de Palomas, o sea que tenemos gente que participa de la comarca, con lo cual yo creo que el acto va cogiendo el calibre y el calado que se merece, porque realmente yo lo considero un hecho cultural fundamental y que sitúa a Palomas en el nivel de otras representaciones populares de las que hay tantas en Extremadura y de las que tenemos que estar tan orgullosos, ¿no? Porque para mí, cuando veo al pueblo implicado de esta forma, cuando lo veo a ellos, que los cito a las 5, a las 6, vienen, están, siguen, me escuchan una y otra vez, repiten hasta la saciedad, veo con la ilusión con lo que lo hacen, porque realmente lo sienten, o yo creo, y estoy seguro, que lo sienten como suyo, y lo cual es muy importante. Feliz, yo estoy feliz. Bueno, para mí ha sido algo muy fácil trabajar, porque yo me he sentido como integrado parte de una familia. Con Jesús pues tengo la fortuna de trabajar habitualmente, conecto rápidamente soy un enamorado de la historia, entonces en cuanto oigo un elemento que se va al pasado ya abro los ojos y dejo la agenda y todo porque me entusiasma. Ha sido muy fácil estar con todo el equipo, con el alcalde, con José Antonio, que él tiene toda la visión general, concreta, hasta la última nota la ha revisado. Juntarme con esta familia de Palomas ha sido un regalo. Cuando escuché la primera vez la melodía principal que se repite, me llamó mucho la atención, porque cuando las escuché a ella, yo fui para allá con la grabadora, con la mente abierta. Me parecía escuchar detrás de esas melodías pues, a esos ancestros que han hecho, que hacen que mantengan, ¿no? A sus abuelas, las madres, las bisabuelas, las tatarabuelas, ¿no? Era una sensación como si me persiguiera al escuchar la melodía toda su familia, ¿no? Entonces, la perspectiva me cambió muchísimo. Entonces hice 2 trabajos principales, uno de primera lectura con el texto y la reunión con primer contacto con José, y después trabajo con ellas. Entonces, hemos intentado durante cada nota e intentar que ellas se sientan acogidas con estos músicos que voy a ir, que son 17 músicos profesionales maravillosos que van a dar lo mejor de sí. Así que muy contento y agradecido. La música en directo, La música en directo, por supuesto, claro, eso es muy importante, muy importante. Una melodía preciosa, ¿eh? Sí.
Buenos días. A ver, Kiko, Paloma siempre ha sido un pueblo muy importante, un pueblo que ha creído mucho en sí mismo, que ha sido muy unido y ha sacado todo lo que se ha planteado para adelante, y más en tu etapa. ¿Tú pensabas cuando empezamos para allá, por el 2003, que podía llegar a convertirse en lo que hoy el Paso de la Cruz lo que es? Mira, te voy a decir una cosa. Si yo no hubiese estado convencido de que el pueblo iba a responder, no hubiese dado este paso. Totalmente convencido, y eres de un pueblo cercano y conoces a la gente de mi pueblo. Son colaboradoras, apuestan y deciden. Para Paloma recibir tantas visitas en un día? Yo espero que sea un impacto importante, que la pequeña economía se mueva, los bares y demás, tenga una influencia importante. Además, lo vamos a ver, ¿no? Porque espero que al evento exista bastante gente, y más este año, sobre todo con los cambios y el nuevo guión y demás, ¿no? Si ya de hecho con anterioridad, y tú has estado en varias ediciones, ha habido muchísima gente, se han desplazado muchos extremeños al evento este año, con todo lo que hemos hablado aquí, de lo que supone, de la incorporación del texto de don Jesús, los cambios que se han introducido, los cambios en vestuario y todo, pues yo creo que esto va a calar, y además que lo estamos vendiendo bien, ¿no? Y agradeceros a ustedes que realmente son el soporte para esa venta, o ir más allá, o llegar más allá al resto de la ciudadanía, y así lo espero. Además, os espero allí ese día a todos. Pregunta, Jesús, ¿qué fue lo que realmente te decidió a dar el paso de aceptar este reto y tomártelo tan en serio? Pues, hombre, yo tengo que confesar que no fue una decisión fácil, ¿eh? Porque realmente si no hubiera encontrado el fundamento histórico, el cimiento, no lo hubiera hecho. Yo no me hubiera atrevido a hacer un auto sacramental en el siglo XXI, porque no es lo mío, no es mi trabajo, hubiera cedido, yo creo, de mis posibilidades, y no hubiera querido hacerlo, la verdad. Inventarme un pastiche y hacer una obra de teatro popular y todo eso, no. Me lo han pedido muchas veces, ¿eh? En muchos sitios siempre he dicho que no, siempre. Y claro, es que todo esto, o sea, haber encontrado esto, ¿cómo no lo iba a hacer ya? Es que era como, yo siento todas estas cosas como un poco providenciales, y yo veo siempre una mano invisible detrás, y la veía aquí, la veía claramente. O sea, yo veía que esto no se podía perder, y que el pueblo de Palomar merecía, y Extremadura merecía esto. Es que no nos creemos las cosas que tenemos, es que los extremeños todavía, pobres de nosotros, y cuando uno hurga un poco, indaga y te encuentra esto, se te caen las lágrimas, porque dices, si es que Extremadura es que es un tesoro que no se va a agotar nunca, y por eso merece la pena entregarse y hacerlo. Y las personas que tenemos en Extremadura, que se vuelcan después con esa humildad que tenemos, que luego no nos creemos tampoco nada, ¿no? Entonces esto merecía la pena que se conservara. Y si hay gente además dispuesta a hacerlo, como la hay, ¿cómo no íbamos a hacerlo? Eso fue lo que me decidió. ¿Hay material para un libro? ¿Hay material para un libro? Pues la verdad es que bueno, que tiene mucho encanto, yo creo que la historia de fondo, ¿no? Pero es que hay muchas historias que contar. Sí, estoy. Solo recordaros, a las 9:30, que no sé si lo hemos dicho, 9:30 mañana. Aunque aparezca ahí en el cartel, por lo menos que quede. Sí, es mañana a las 9:30. Allí os esperamos a todos. Gracias. Por favor, que merece la pena, de verdad, ¿eh? Esto es de esas cosas que solamente contamos muchas veces cosas tristes, y cuando hay maravillas de este tipo tienen que salir a la luz como las flores, y estamos en primavera, ¿eh? Y esto va a ser una flor de mayo fantástica. Muchas gracias a todos. Gracias.